Muy buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí a 7 Televisión Andalucía, a su programa Andalucía Paranormal. Su cita con el misterio, con lo extraño, con la historia más heterodoxa, con las leyendas, con los ovnis y con todo aquello que tiene un punto de misterio. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de temas y de casos que les va a llamar la atención, porque nos vamos a ir al cementerio de los ingleses, un sitio, un lugar en el que hay fama y tiene una trayectoria de fenómenos paranormales en su interior. Luego nos vamos a ir al asilo de los espíritus con el grupo Cero, un punto en el que se han manifestado hechos extraños y en el que les garantizo que nuestros compañeros hacen una labor de investigación que es impresionante. Seguiremos con una película, Sonríe, que más allá de las risas entronca con más allá de los sustos. Y finalmente hablamos de un libro de un buen amigo como es Javier Sierra. Pero comienzo hablando en una editorial breve de lo que es el mundo del misterio, porque son muchos los que buscan el misterio, son muchos los que se inician en el mundo del misterio. Y el mundo del misterio no es fácil, no es algo al que uno pueda llegar y decir aquello de me voy a dedicar al mundo del misterio y voy a poseer, a investigar, ¿no? Los casos no llegan solos, los casos llegan con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, al cabo de mucho tiempo. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Pues sobre todo buscar personas que hayan vivido hechos extraños, personas que hayan vivido fenómenos paranormales y hacer una especie de investigación en torno a ese testimonio. Si esa persona deja poder investigar en ese sitio. Pero hasta que se llega a ese punto puede cundir un poco ese pánico de no tener que investigar y se decide ir a sitios encantados. Si es el caso de muchos de nuestros espectadores, simplemente hacer un llamamiento. Cuando nosotros que estamos en Andalucía Paranormal o en cualquier otro programa de televisión nacional, autonómico, regional, local, vamos a un sitio a investigar, previamente hay un trabajo hecho. Se suele investigar, pero solemos visitar los sitios, marcar los lugares y ir siempre sobre seguro. Nunca vayan a un lugar encantado a ciegas, por la noche, porque te reúnes con unos amigos, venga, vamos, porque puedes tener un disgusto, puedes tener un accidente. Con esto siempre hay que tener cuidado. Y luego un consejo para el que empiezan estas cosas. Cuando se investiga, tener la precaución o no, o tener el gesto generoso de escribir un breve informe y colgarlo en un blog, colgarlo en una página web, para que quede constancia de ese trabajo, para que se sepa que esa persona se mueve, que está investigando y que sea ese acervo, ese currículum que va a tener luego. Les garantizo que muchas veces vamos con prisa, que nos puede la apatía, que no hay ganas, pero ¿saben qué? Que esto va dentro del histórico de la persona. Esto va luego a formar parte de ese currículum dentro de los fenómenos paranormales de casos que se han investigado. Háganlo. Yo les recomiendo esa tarea disciplinada para que empiece a marcar una trayectoria en el mundo del misterio y que los demás también disfrutemos de su trabajo y lo sepamos reconocer y honrar. Comenzamos este programa de hoy yéndonos a ese punto encantado que es el cementerio de los ingleses. Comenzamos Andalucía Paranormal. No son los camposantos lugares donde tradicionalmente ocurran, salvo excepciones, incidentes paranormales, aunque en Sevilla se han registrado fenómenos paranormales y extraños en uno de los cementerios que tiene la ciudad. No el de San Fernando, sino el llamado Cementerio de los Ingleses o de San Jorge. De él muy pocos sevillanos saben ni tan siquiera que existe, pese a su cercanía con el sevillano de San Jerónimo. Pero es un cementerio desconocido, pequeño, coqueto, con una antigüedad de un siglo y medio y donde reposan los restos de más de 250 personas, en su mayoría de nacionalidad británica. Fue
John Williams, a la sazón vicecónsul del Reino Unido en Sevilla, quien en 1855 compró terrenos para poder enterrar dignamente a los marineros que fallecían víctimas de la tuberculosis en tierras andaluzas y que estaban al servicio de navieras británicas. Y ante la imposibilidad de poder trasladar sus cadáveres a su patria, decidió esa opción. Desde entonces, este desconocido rincón lúgubre de Sevilla acoge la última morada de esos británicos fallecidos en nuestra ciudad y donde en algunas fechas, de algunas fechas hacia acá, han sucedido diferentes fenómenos paranormales que hoy les quiero contar. El cementerio de los ingleses de Sevilla es de menor tamaño que el de Málaga, aunque no por ello deja de ser historia viva de la ciudad y parte de la cultura de la misma. Es difícil el acceso para la investigación, y con mil y una trabas antes de acometer cualquier pregunta a sus cuidadores, este cementerio pasa por ser uno de los más simbólicos de la comunidad angloparlante de la ciudad. Lo primero que salta a la vista son las condiciones del mismo, de casi abandono, muy descuidado y con pocas atenciones por parte de lo que son las autoridades sevillanas, no por tanto de sus cuidadores que tratan de mimar ese cuidado al que llevan dedicándole tanto tiempo. Acceder al mismo es relativamente fácil a tenor de los escasos 2 metros que tiene el muro que franquea el acceso a su interior y a todos sus secretos. Los incidentes en él son diversos. Encontramos cruces invertidas antaño que en ese transitar por este cementerio indican que varias de ellas han sido violadas, han sido profanadas. Y aquí en las que aparecen también en un estado que están en peores condiciones. Porque aunque las autoridades no lo quieran ver, el cementerio de los ingleses parece que solo es conocido por los profanadores que encuentran en él el lugar idóneo para sus actividades en la soledad de la noche, por lo menos hace unos años. Así en el recinto se registraron diferentes profanaciones de tumbas, roturas de cruces, inversión de las mismas e incluso celebración de rituales negros en los cuales son visibles las marcas que dejaron pentagramas en el suelo o sobre las mismas lápidas. También velas apagadas que son la historia muda de lo que se ha podido vivir allí en diferentes noches y que hace ya unos años recogí en diarios como 20 minutos o ABC. Aquí no viene nadie, solo un jardinero de vez en cuando, decía una persona. Aquí vienen por las noches y realizan ritos satánicos, aunque la policía argumenta no tener conocimiento alguno. Otros vecinos comentaban, aparte que entran por la noche a grabar psicofonías y también esas cosas anormales o gente con túnicas negras y velas para hacer misas negras y ritos satánicos en sitios muy tranquilos. A veces salen corriendo cuando escuchan alguna sirena o ven el reflejo de la policía. También alguna vez han aparecido restos de huesos en la entrada, y es que alguno se los lleva no sé para acá, decía Carmelo Rodríguez, un vecino del lugar que en alguna ocasión ha podido contemplar los pseudo rituales realizados en el cementerio protestante sevillano. Pero esta apasionante investigación prosigue cuando nos encontramos a diferentes personas que entran a escondida, al abrigo de la noche, en este lugar para poder realizar sesiones de Ouija sobre las mismas lápidas fúnebres. Carlos Ojeda es una de las personas quien dentro de un círculo de aficionados al juego ha entrado en el cementerio. Es difícil explicar, decía, por qué entramos en estos lugares. Quizás porque el hacer la Ouija allí, en el cementerio, parece que facilita el contacto debido al lugar. No sé, decía, tal vez es su gestión, pero lo cierto es que la última vez que estuvimos con un grupo allí de 4 personas, contactamos con alguien que hablaba en inglés y que nos dijo que su tumba estaba a 2 lápidas más atrás. Y fuimos a comprobarlo. Sea como sea, allí uno hace la ouija y siente más en el más allá o cree más en el más allá. Y por eso nosotros y otros grupos entramos allí para ver qué pasa. La descarga de adrenalina es brutal, decía el testigo. Y las sesiones, a día de hoy, hay que decir
que han quedado cortadas, porque sus cuidadores, los llamados ángeles, son los que se encargan que haya una cierta seguridad. Cuentan que en una ocasión un chico haciendo una ouija en el cementerio de los ingleses, tuvo una mala experiencia cuando durante una sesión unas tijeras pasaron volando o impulsadas muy cerca de él. El shock emocional o nervioso fue tal que debió de ser atendido por manos especialistas en salud mental. Dijeron que un espíritu le amenazó con las tijeras y que suena muy a película, pero que puede que en este caso lleve más de realidad de lo que nos podemos creer. A mediados del siglo pasado se encontraron unos esqueletos diminutos emparedados en sus muros. Para Rogelio Díaz aquello no podía ser más que el desliz de alguien que no podía enterrar a la criatura en el cementerio de San Fernando y pagaba una cierta cantidad para que alguien hiciera la vista gorda y dejara entrar a la criatura en este lugar y en el muro a modo de nicho. Pero, oiga, decía, que aparecieron no uno ni dos, sino varios, y por aquel entonces también apareció en la calle La Araña una caja con un cadáver de una criatura dentro. Eran tiempos difíciles, de mucha hambre y de mucho señorito aprovechado y de la sinvergonzonería de la ciudad. Todo esto, evidentemente, sin una constancia tácita por escrito, pero sí es verdad que son los testimonios de los testigos. Relacionado o no con lo anteriormente expuesto están las diferentes psicofonías registradas en este punto. Esas voces del otro lado que aparecen en el lugar y que parecen querer decirnos algo desde la ignorancia que provoca en nosotros el no saber de dónde vienen o qué o quién las origina. Psicofonías de voces infantiles, de niños llorando, llantos desgarradores que son inequívocamente humanos e inequívocamente de ese desconocido otro lado. Quizás esos llantos pertenezcan a niños allí enterrados o voces, voces como esas que se pueden grabar cerca de una lápida rota que cuentan cómo un padre asesina a su hijo y cómo aquel llanto le acompaña hasta la muerte y hoy esa tumba de esa persona que acabó con la vida de su hijo, aparece enterrado junto a él como si fuera a pagar eternamente esa pena con un llanto que es repetidamente grabado y evocador de esta historia. El cementerio de los ingleses, que es un sitio tremendamente impactante. Hay que decir que el paso al mismo, está prohibido. También dicen en él que se aparece un monje, aunque sus cuidadores nunca han visto nada. Carmen Lozano nos contaba que ella creía que esa historia era una leyenda urbana y que era para arengar a las personas a que no entraran. Pero allí vieron, entre una especie de neblina, cómo había una silueta humana que se aparecía y una voz que les decía marchaos de aquí, y que a ella les resultó particularmente desagradable. Sergio Moreno, compañero de investigaciones, también ha podido ser partícipe de hechos ocurridos aquí y nos comentaba que es indiscutible que en el cementerio de los ingleses ocurren fenómenos paranormales. Él comentaba que había innegables profanaciones, como por ejemplo comentaba María Henderson en su día, en 1995, con donde, bueno, pues era indiscutible que allí se había entrado y se había profanado aquel lugar. En el cementerio descansan personajes tan ilustres como Bernard Richard, por ejemplo, un inglés que se instaló en la calle Ángeles, un museo arqueológico, o los restos de John Scrope, el héroe de la Guerra de la Independencia que murió en el puente de Triana, y que son personas que se ganaron su descanso eterno, y quizás el estar en ese panteón de sevillanos ilustres bajo la Facultad de Bellas Artes, aunque su condición de protestante les privó de ese honor bien merecido. Hoy día, el cementerio de los ingleses es un lugar que evoca mucha historia, mucho misterio, muy desconocido y que desde luego se anima a las personas a que lo conozcan, a que conozcan su historia y a que lo visiten, porque tal vez de ese recorrido puedan estar más cerca de un trozo de la historia perdida de uno de los sitios mágicos de Sevilla.
Caliente. Doloroso. Duérmeme. Brillando. Sentir miedo. Armadio. Me ha enviado. Grito. Sentir lágrimas. Me pegaba. Odio. Nunca amigos.
lontano. Planeta. Sol. Estábamos. L'anno. Nel sotano. Mortal. Mi cuello. Victoria. Vida. Y
De ese punto, como es el cementerio de los ingleses, nos vamos a ir a otro lugar. Nos vamos a ir, en este caso, a un asilo encantado, de la mano del grupo Cero, con los que hemos tenido la oportunidad de vivir hechos que cuando menos llaman al misterio y nos dicen que puede ser un lugar donde ciertamente se manifiesten fuerzas que no logramos entender. Vámonos a ese asilo encantado. Existen cantidad de programas de televisión dedicados al misterio procedentes del otro lado del Atlántico que nos tienen acostumbrados a investigaciones en enclaves impresionantes, los cuales producen escalofríos con tan solo pensar en pasar una noche entre sus paredes. Lugares gigantescos y con tétricas historias a sus espaldas. Imponentes sanatorios mentales de principio de siglo pasado, lúgubres hospitales, viejas mansiones dignas de la más terrorífica película de terror. Nuestro país nada tiene que envidiar en ese aspecto a otros países. Contamos con lugares a la altura, solo que en nuestro país no se sabe valorar, o quizá deberíamos decir explotar tal filón. Como en el extranjero, el mundo del misterio atrae y gusta a partes iguales a todo el mundo, pero por desgracia queda relegado a un último plano, un tema que a casi todo el mundo gusta, pero oficialmente es tratado como algo destinado a unos pocos frikis y fantasiosos que salen en la madrugada con sus grabadoras y videocámaras. Organismos y empresas en ocasiones son conscientes de que en los edificios en los que se asientan ocurren cosas que escapan a la lógica, pero lejos de dar paso a que los fenómenos sean investigados por gente preparada para ello, dan un palazo de tierra sobre esto y lo intentan ocultar, como si se tratase de algo de lo cual avergonzarse, al contrario de lo que ocurre en países como Estados Unidos. Pero este solo es uno de los problemas con los que nos topamos los investigadores. Otro sería el penoso estado de los lugares a los que podemos tener acceso, así como también la dificultad para encontrar nuevos e interesantes lugares. Por desgracia, todo enclave que adquiere cierta fama acaba siendo un reclamo para gran cantidad de personas, en las cuales siempre hay un cierto porcentaje de gente que no sabe respetar el entorno ni disfrutar del lugar sin alterarlo, lo cual hace que el enclave tenga que ser echado abajo debido a que se convierten en lugares peligrosos que pueden poner en un serio aprieto a los ayuntamientos. Pero dejando reflexiones críticas aparte, podemos afirmar que la mayor problemática para un investigador es la incansable búsqueda de nuevos lugares que merezcan la pena. Por ello, siempre nos vemos en obligación de innovar y, cómo no, desplazarnos lejos de nuestra provincia. Y es que hay lugares prácticamente vírgenes que, a pesar de que no han sido investigados como otros muchos enclaves, se sabe que sus paredes ocultan numerosos misterios que poco tienen que envidiar a otros lugares. Como ya hemos hecho en otras muchas ocasiones, nuestra incansable maquinaria se puso en marcha con la finalidad de hallar un enclave donde realizar una nueva investigación. Conscientes de las dificultades que hay a la hora de querer investigar, comenzamos a informarnos sobre nuevos y adecuados candidatos para ser testigos de una de nuestras investigaciones. Y no tardamos en encontrar un sitio digno, aunque poco conocido. Se trata de un antiguo asilo de principios del siglo XX. Su historia nos sigue siendo un reto a día de hoy, pues apenas hemos encontrado información que nos dé a conocer algo más de este viejo asilo. Sabemos que su finalidad era dar alimentos y techo a personas de avanzada edad de las cuales se encargaba una orden religiosa de monjas. Debido a su antigüedad, el lugar debió ser testigo de épocas convulsas, por lo cual intuimos que este viejo asilo fue escenario de muchas situaciones que, de seguro, merecerían mención. Es inevitable pensar en este lugar durante los años más tristes de nuestro siglo pasado, la Guerra Civil. Y es que este viejo asilo se emplaza en una provincia muy castigada durante la contienda. Durante la guerra, muchos lugares de este tipo fueron hospitales improvisados para albergar heridos, militares o civiles. Y aunque tenemos sospechas de que este viejo asilo cumplió tal papel, sospechas que se sostienen debido a ciertas evidencias que descubriréis a lo largo del reportaje, hoy por hoy no podemos confirmarlo, ya que para ello deberíamos ahondar en los archivos oficiales del municipio, cosa que no descartamos hacer. Sobre su historial de fenomenología paranormal, decir que hemos abordado el enclave sin tener constancia de la misma, pero apenas cruzando sus muros y haber desplegado nuestro equipo de investigación, hemos entendido que nos encontrábamos en un lugar propicio para establecer la comunicación deseada con ese otro lado. ¿Quieres descubrirlo con nosotros? Sed bienvenidos al otro lado. Esto es... Grupo Cero Investigación.
Tras realizar una inspección del lugar y hacer un esquema de qué tipo de pruebas tenemos que realizar y dónde, comenzamos a desplegar el equipo a pie de las escaleras centrales. Decidimos ubicar en esta posición el dispositivo de red láser, el cual detectará perturbaciones que se puedan producir al irrumpir algo externo dentro de los puntos verdes. Ascendemos a los pisos superiores y transitamos sus corredores. Llegamos a una de tantas habitaciones repletas de camas de los antiguos residentes. Posicionamos una videocámara infrarroja en este lugar enfocando los camastros y nos movemos. Subimos al último piso y nos ubicamos en la estancia del ático. Como no, abrimos la investigación con una sesión de PSB-7. Hola, ¿hay alguien aquí? Dinos, por favor, tu nombre. ¿Este asilo se usó en la guerra civil? ¿Te trataban bien en este lugar? Parece que ha dicho muérete, ¿no? ¿Podrías decirme cuál es tu nombre? ¿Podías decirnos el nombre de uno de nosotros? ¿Ha dicho Juanjo? No sé. ¿Te gustaría hablar con nosotros? ¿Qué edad tenías cuando entraste a vivir en este sitio? ¿Qué ha dicho? 80. ¿Y uno? A mí me ha parecido 80 seguro. 80 seguro. Yo creo que sí, ¿eh? La respuesta es tajante e inteligente, y a pesar de que tenemos dudas de la cifra exacta, entendemos a la perfección la palabra 80. Tenías 81 años. ¿Y nos puedes decir, por favor, cómo te llamas? Espíritu. Es la misma voz, ¿eh? Ha sido la misma voz. ¿Has dicho espíritu? Creo que sí. Espíritu. Ha sido la misma voz, seguro. Se me han puesto los pelos de punta a mí también. ¿Eres un espíritu? ¿Mejor? Sabemos que estás intentando comunicarte con nosotros, pero hay muchas interferencias en la Ghostbox. Por favor, ¿puedes acercarte a cualquiera de estos dos aparatos y tocarlo? ¿Estás intentando comunicarte con nosotros? Di sí o no, por favor. Para. ¿Serán interferencias? Dudo de si se trata de interferencias, pues durante el primer reconocimiento el REM pod ha dado positivos en el ático, haciéndonos pensar que puede tratarse de alguna antena de telefonía que altera el aparato, pues hay que recordar que nos encontramos en plena urbe. Dejar un poquito. Tócalo otra vez. Toca este. Este de aquí, el rojo. Dinos el nombre de la persona. Que dormía en esta cama. ¿Esperaros? Esperaros o esperando, he dicho. ¿Eras feliz aquí o eras infeliz? Atención a la siguiente respuesta. Esta responde claramente a nuestra pregunta, y si bien parece que pasa desapercibida, ya que in situ no siempre es fácil interpretar las voces debido a la rapidez y el constante ruido blanco, Zapico parece percatarse de la respuesta, y es que, aunque no llega a decir nada, hace ademán de resaltarla.
Falleciste en este lugar. Falleciste de anciano aquí. ¿O sigues vivo? Espíritu. Ha dicho espíritu. Espíritu. ¿Lo has oído? Sí, espíritu otra vez. Pero clarísimo, ¿eh? Lo ha dicho 2 veces. Es imposible que eso sea una interferencia. Vale, sabemos que eres un espíritu, pero ¿nos puedes decir cómo te llamabas en vida o no lo recuerdas? ¿Quieres que me ponga yo? A ver. Hostia, ¿Te ha dicho? ¿yo he entendido quién eres? Hola, amigo. ¿Sabes quién soy? ¿Qué ha dicho? Yo entendí 81. ¿Sí? Ostras, pues... ¿Cómo estás? Solo quiero saber cómo estás. Si te encuentras bien en el otro plano. ¿En la gloria ha dicho? Te lo juro. En la Te lo gloria. juro. ¿Estás en la gloria? Me alegro mucho por ti. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es tu plano? Tengo los pelos de punta. Voy a hacer una pregunta. En este lugar falleció mucha gente, amigos tuyos. ¿Has entendido algo? No, yo no entendí nada. Parece que ha dicho amigos. A mí también me ha parecido. Sí. Quería que me lo dijeras tú. A ver. ¿Qué nombre? ¿Cómo se llamaban tus amigos? ¿Has saltado? ¿Cómo me lo ha parecido? Sí, esto Sí, estás saltando. ¿Estás tocando tú este aparato? Ha bajado la temperatura. Una sola. ¿Quién es el propietario de este baúl? ¿Quién es la propietaria de ese bolso? Si eres un espíritu, ¿eres capaz de materializarte de alguna forma y que te podamos ver o que te pueda ver alguna de las 2 cámaras que hay abajo? No parecía la voz, pero ha dicho sí, creo. Yo he entendido sí también. Te pido que te manifiestes ante la cámara infrarroja y si quieres tocar, que toques alguna cama o el orinal que hay en una de esas camas, que lo muevas y que la cámara lo vea, por favor. ¿Serías capaz de tirar ese orinal al suelo en este mismo momento y que oigamos el ruido? Tras la larga sesión de PSB7, de la cual os hemos mostrado un fragmento con las más claras respuestas, nos marchamos del piso superior. Decidimos mover cámaras, y en esta ocasión ubicamos una en un inundado foso, el cual hemos barajado la posibilidad de que fue realizado en la guerra civil como improvisado refugio antiaéreo. Acompañamos la cámara con un sensor de campos electromagnéticos, que colocamos en el saliente derecho. Una segunda cámara de vigilancia es posicionada grabando a la primera, y todo el ancho del pasillo. Ascendemos al piso superior por unas escaleras. Transitamos por las estancias y no tardamos en hallar una nueva habitación donde, debido a la exitosa fluidez de evidencias con la Ghostbox, decidimos continuar con la misma prueba. Esto es una habitación. ¿Quiénes dormían aquí, en estas camas? Sabemos que hay una presencia que nos está acompañando durante esta noche. ¿Estás tú solo o hay alguien más contigo?
¿Sabrías decir cuál es mi nombre? La respuesta es potente, y aunque la pregunta era otra, nosotros damos por sentado que nos está indicando su nombre. En un primer momento tenemos dudas ante la interpretación del nombre, pero no iba a ser la última vez que se mencionaba durante la noche. ¿Pablo o Paco he entendido yo? ¿Pablo o Paco? Hola, Pablo. ¿O es Paco? ¿Qué tal? Sí. Yo estoy bien, ¿y tú qué tal estás? Un hola femenino. ¿Te llamas Pablo o Paco? ¿Ha dicho Paco? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tengo los pelos... Me acaba de entrar un escalofrío y lo ha vocalizado perfectamente. La misma voz que antes, además, ¿eh? Sorprendentemente, la entidad decide aclararnos nuestras dudas repitiendo de nuevo su nombre. Esto no es algo fácil, pues pocas veces las entidades acceden a repetir una palabra. Sin embargo, esta entidad no solo la repite, sino que da muestras de mantener una fluidez poco común a la hora de llevar una conversación de este tipo. Paco, queremos saber tu opinión en una cosa, y es que un compañero tuyo ha dicho que en el plano en el que está en la gloria. ¿Opinas lo mismo o tienes alguna queja? Bien. ¿Te alegras de tener visita? Hemos venido aquí a visitaros, a saber un poco de vosotros, de cómo vivisteis aquí. ¿Te alegras saber que estamos aquí, que alguien se acuerda de vosotros? ¿Te gusta que estemos aquí o no quieres que estemos? ¿Quieres que no vayamos? ¿Ha dicho no? Ha dicho no, ha dicho no. Paco, ¿conoces a la otra voz que ha intentado ponerse en contacto con nosotros abajo, que decía que era un espíritu? Víctor, ¿puede ser que ha dicho? Era una voz femenina, ¿eh? ¿Cuántas entidades habéis aquí? ¿Ha dicho varias? Yo he entendido el vari, lo he entendido. Mientras nos ponemos de acuerdo con la interpretación de las voces, una posible voz infantil irrumpe del altavoz. Veamos de nuevo el momento exacto. Varias, ha dicho varias. Ha dicho varias. Volvemos a la cámara IR. Y es que, en este justo instante, el foco IR se comporta de manera extraña, pues misteriosamente empieza a perder intensidad de manera brusca. Para que apreciéis mejor dicho descenso en la intensidad del foco, vamos a pasar una serie de capturas entre intervalos de tiempo. Dicho descenso de energía nos llama poderosamente la atención, pues nunca antes nos ha ocurrido. ¿Alguna entidad desconocida ha drenado la energía de la batería? ¿O se trata de un simple fallo electrónico? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 10, 20. ¿No lo puedes decir? Sabemos que una entidad es Paco, otra se hace llamar Espíritu. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Esta cama de quién era?
Tu compañero o tu amigo nos ha dicho que tenía 81 años. ¿Nos puedes decir tu edad? ¿Cuántos años tenías? ¿Ha dicho 80 años? De nuevo, una respuesta inteligente. Cabe resaltar cómo habla en varios intervalos de tiempo, saltando entre frecuencias. Es que entendí, cuando ha dicho de 80 años, es que no ha dicho 80, ha dicho 80 años. He entendido yo, pero perfecto, ¿eh? En esta residencia o asilo sabemos que habían ancianos, habían personas mayores, había otro tipo de personas, discapacitados o enfermos de algún tipo. ¿O niños? ¿Eso ha sido un no? Yo he entendido un no, en varias frecuencias además. En este asilo solamente habían ancianos, entonces no había niños. ¿Ha dicho heridos? Yo he dicho niños. Heridos. ¿Heridos de la guerra civil? En esta localidad la guerra civil fue muy cruenta. Hubieron muchas muertes, tanto de soldados como de civiles. Esta residencia, ¿qué papel cumplía en la guerra civil? ¿Ha dicho hospital? Ha dicho Yo he dicho hospital. hospital, tío, te lo juro. ¿Tú estuviste en este asilo en la época en la que fue un hospital y falleciste aquí? Paco, ¿eras un soldado, eras un combatiente o simplemente eras un anciano que pasó sus últimos días aquí? Espíritu, queremos contactar contigo. ¿Quieres hablar? Decidimos concluir la sesión de PSB7, la cual ha sido igual o más fructífera que la primera. Damos paso a una sesión de captación de psicofonías, con la esperanza de que esté a la altura de la Ghostbox. Hola, ¿está Paco por aquí? Espíritu, ¿estás aquí con nosotros? ¿Puedes acercarte a alguno de los aparatos que están a la derecha de mi compañero Iván? Abajo tenemos dos cámaras infrarrojas. ¿Puedes aparecerte delante de alguna de ellas? ¿O puedes hacer que en la que está enfocando hacia el sótano que está inundado, puedes tirar algo al agua? El sótano que está inundado, ¿era un refugio para la guerra civil o qué era? ¿Este edificio se usó como hospital en la guerra civil? ¿Todas las personas que estuvieron aquí erais ancianos o había gente joven también durante la guerra civil? También había personas que tenían algún problema mental aquí, enfermos mentales, o solo era de ancianos. La sesión de psicofonía resulta nula en lo que a resultados se refiere. Cambiamos de lugar y de prueba. A continuación, decidimos dejar a solas a Zapico en una espaciosa habitación. Emplaza su cámara y hace uso de la GoPro mientras que nosotros nos alejamos, perdiéndonos por el inmenso recinto. Juanjo saca el micrófono parabólico y comenzamos a realizar barridos por las estancias. ¿Está Paco por aquí? Me gustaría hablar con Paco. ¿Podrías dar una señal, por favor? Voy
voy a ir andando por la estancia haciendo preguntas. ¿Hay alguien aquí? Paco, ¿estás aquí? ¿Puedes dar algún golpe a la pared? Nuestra película de hoy se llama Sonríe. Una película en la que una doctora comienza a vivir hechos paranormales a raíz de tratar a un paciente. A partir de ahí se desarrolla una tormenta terrorífica que es una espiral en la que se ve sometida y en la que se ve inmersa. Vemos ese tráiler de una película que les garantizo le pone los pelos de punta. Hola. ¡Sky! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No te me acerques! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Aléjate! Luis. Me está pasando algo muy extraño. Estoy viendo una cara en todas partes. Presenciaste una muerte. Y esa cosa se te pegó. ¡Deja de sonreírme! ¡No! ¡No! Nuestro libro de hoy es de Javier Sierra. Se llama La Ruta Prohibida y es un recorrido sobre diferentes enigmas de la historia que él tiene la oportunidad de visitar y de contarnos, que tiene la oportunidad de llevarnos de la mano y decirnos desde esculturas antiguas, claves simbólicas, sobre todo enigmas de antiguas civilizaciones, que les garantizo que pese al tiempo que hayan podido pasar estas civilizaciones desde que se extinguieron hasta nuestros días, han dejado unos misterios que hoy día siguen vigentes. Son muchos de ellos los que Javier Sierra trata con maestría y los que lo conocemos, los que gozamos de su amistad, los que disfrutamos con libros como por ejemplo Esa cena secreta, o los que hemos disfrutado con La Dama de Azul o con Roswell, con este tipo de libros, con lo que es En la en busca de la Edad de Oro o lo que es La Ruta Prohibida, es uno de esos libros que uno realmente disfruta, y no solo disfruta, sino que aprende, porque también es cultura, el misterio es cultura. Y con esa frase me voy a quedar para finalizar este programa de hoy de Andalucía Paranormal, aquí en 7 Televisión. Recuerden que tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, que tiene una página web para seguir viéndonos, o a través de la pequeña pantalla de su televisor, pero esa web es 7 Televisión Andalucía, y también tienen todo lo que es la redifusión para podernos volver a ver y disfrutar del contenido de este programa. Nosotros les dejamos hasta dentro de una semana. Recuerden, disfruten del misterio y sean felices. Muchísimas gracias.